Querido amigo que me escuchas, querida amiga que me escuchas, te doy un cordial saludo y la bienvenida. Soy el padre Francisco Javier Bronchalo desde Leganés y esto es Evangelii Random, tu podcast de confianza. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días o tardes o noches, según nos estés escuchando. Y oye, a lo mejor pensabas que no iba a volver el podcast. Bueno, te pido perdón, te pido disculpas. Hemos tenido un parón grande. La dificultad de grabar esto bien. Pero bueno, estamos de vuelta. La verdad es que pensaba haber vuelto en enero, pero entre unas cosas y otras pues no ha podido ser. Os agradezco mucho, algunos me habéis escrito preguntando por el podcast, cuándo volvía y bueno, pensaba yo hacerlo la semana que viene, pero ya que no pudo ser en enero, pero bueno, algunos mensajes también me han animado. Teníamos hoy un poco de tiempo, así que ¿por qué no empezar hoy de nuevo y continuar esta tercera temporada? Tercera temporada, segunda parte. Solamente en septiembre grabamos un par de podcasts de esta temporada, hablando. Ahí tienes los podcasts antiguos, los puedes escuchar, o de las otras temporadas. Esto es como una gran biblioteca donde van quedando todos los temas. Es muy útil desde luego esto de que poder tener aquí todo archivado y tener acceso. Así que nada, si eres nuevo también al podcast te doy la bienvenida, y si algún tema de los anteriores te interesa, te animo a que también lo puedas escuchar. Y hay un tema que me viene rondando la cabeza últimamente, que es el tema de la importancia de la humildad. No es algo que se improvise, porque bueno, nosotros por la herida que tenemos, el pecado original, lo que nos sale es la soberbia, el buscar culpables, y precisamente lo que nos enseña el Señor, el Evangelio, es lo contrario, la humildad. Y de eso precisamente quería hablarte, del Evangelio que no se improvisa y de testimonios bonitos que hemos visto pues a raíz de la gran tragedia que ha habido en España en el accidente del tren. Así que te cuento esto y en qué tiene que ver todo esto con el Evangelio que leímos de las bienaventuranzas. Quédate hasta el final si te interesa el tema y vamos allá. Evangelii Random. Pues vamos allá. ¿Y qué puedo empezar diciéndote? Pues que la palabra de Dios es un libro con una sabiduría inmensa, profundísima. La palabra de Dios es, aunque antigua, tremendamente actual. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que la desprecia por vieja, porque tiene muchos años, pero eso no es argumento. Hay mucha sabiduría en la Biblia y en los escritos de cada libro bíblico, porque es palabra de Dios, y porque va escrita al corazón del hombre. Fíjate que hoy, hace unos años se decía, ¿cómo es posible que esto ocurra en pleno siglo XX? Pues bueno, el pleno siglo XX ya es viejo, y si hablamos hoy del siglo XX, a los jóvenes os suena a boomer. Hoy se dice, ¿cómo es posible que esto ocurra en pleno siglo XXI? Pero esto también va a ser viejo dentro de un tiempo, y lo que hoy es moda, mañana será algo rancio. Pero el Evangelio no cambia. No hay en pleno siglo XX, en pleno siglo X, en pleno siglo XV. La palabra de Dios y Jesucristo en el Evangelio, que es el corazón de esa palabra de Dios, viene a interpelar corazones, a dar esperanza, a llamar a la conversión,
a enseñar un camino de vida seguro, un camino de vida que lleva al cielo. Muchas veces me escucháis decir que si no nos catequiza la palabra de Dios, nos catequizan otras voces. A ti en la iglesia te comen la cabeza. No, el problema es que a ti te la comen fuera de la iglesia, la cabeza. Porque en realidad Cristo con su palabra lo que viene es hacernos libres. Y las ideologías, los pensamientos, las modas, pues a lo mejor nos están llevando para otro lado. Mira, si no tienes claro a dónde vas y quién te lleva, vienen otros y te llevan donde ellos quieren. La palabra de Dios es un mapa, una brújula, un camino seguro que nos lleva al cielo. Esto es. Entonces, aunque hoy tengamos muchos avances y tengamos pulseras que miden los pasos y tengamos pues, una IA súper inteligente que te programa una app en muy poquito tiempo, o tengamos pues un montón de gadgets que nos hacen como la vida más cómoda, oye, eso está bien, pero seguimos sufriendo. ¿A que sí? ¿A que sufres? Seguimos llorando, seguimos pasando dificultad. Es así, porque el corazón pues se resiente y seguimos teniendo problemas que, por cierto, si te das cuenta, en el 100% de nuestros problemas la raíz viene del afecto o viene del dinero, los bienes materiales, ¿no? Por ahí va la cosa. El Evangelio entonces es un camino seguro. La palabra de Dios es una cuerda que ha venido a auxiliarnos y darnos un horizonte esperanzador, una vida buena en medio del valle de las lágrimas en el que nos encontramos a veces, porque eso es la existencia, una vida bonita, pero también que pasa por los valles de las lágrimas. Entonces esta palabra de Dios nos dice muchas certezas. Por ejemplo, y esto está escrito al principio del todo, Dios te ha hecho bien. Dios fue haciendo la creación en 7 días y vio que era bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Así concluye cada uno de los días de la creación. Y después de crear al hombre, dice, vio que era muy bueno. Dios nos ha hecho bien. Dios te quiere como eres. Y esto es lo que te quiero decir. Dios no hace basura, Dios no hace chapuzas. Esa es la fuente de la verdadera autoestima, que Dios te quiere como eres. Otra cosa son los modos de hacer. A veces no te gusta como eres, oye, porque no te han querido bien, o porque otros te han dicho que todo está fatal, o porque, que decirte, solo te han querido si te portabas de una manera o de otra. No, Dios nos ha hecho bien. Lo que pasa es que estamos heridos, estamos rotos, somos como un vaso que tiene una grieta. Y por esa grieta, por mucha agua que eches, siempre se va algo. Y tenemos ahí esa grieta que una y otra vez nos hace sufrir y nos hace pensar, y ahí viene el engaño, de que si tuviéramos esto seríamos felices. Si nuestra vida fuese esta, no sufriríamos. Si a mí me pasara lo que al otro, pues yo no tendría ya problemas. Pero en realidad, si tú tuvieras otra vida, tendrías otros problemas. Y si tú fueras de otra manera, tendrías otros problemas. El problema no está en ese ser, sino en la herida que tenemos y que nos lleva a tapar, a ponernos máscaras. ¿No te pasa nunca que te has puesto una máscara? ¿Para qué nos ponemos máscaras? Para que nos quieran. Entonces te pones la máscara de comportarte así, porque si no, no te van a aceptar, o de la otra manera, porque si no, no te van a querer. Si estás aquí te pones una máscara, si estás allí te pones otra. ¿Cuál es el problema de las máscaras? Que al final terminamos no sabiendo quiénes somos. Las máscaras. Y esto es, ¿no? Máscaras para aparentar. Incluso hay quien se pone la máscara de no ser cristiano. Es que me da miedo, vergüenza bendecir la mesa. O decir que soy cristiano. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir los demás? ¿No? Bueno, en realidad, fíjate, nos ponemos máscaras por el qué van a pensar, qué van a decir, pero da un poco igual, da lo mismo. Es decir, el juicio de los demás como que nos condiciona, nos pesa mucho, pero no es muy importante. Hay que buscar, eso sí, hacer siempre el bien, para eso está la brújula del corazón, vivir en la verdad y, buscar lo bello, los trascendentales del ser que se llaman. Esto es, ¿no? Sin duda. Y los demás, igual que pueden tirar de mí para abajo, pueden tirar de mí para arriba. Y alguien que es un buen modelo, tú dices, quiero ser como él, tómale por mentor, claro que sí.
aunque los modos de ser, como digo, pues cada uno somos lo que somos. No pretendas ser como el otro, pero sí imitarle en la virtud, en el hacer. Quiero hacer como él, quiero obrar como él. Esto es, sin máscaras, en una vida, pues que sea auténtica, auténtica, auténtica. Mira, ser cristiano es vivir quitándose las máscaras. ¿Tú sabes qué hizo Adán después de pecar? El pecado de Adán es doble: desobedecer a Dios comiendo de la fruta y no defender a su mujer. ¿Qué hizo? Se escondió. Hizo un vestido cutre con hojas y se escondió de Dios. Es decir, se puso una máscara para decir, mira, es que Dios ya no me va a querer. He durado 3 páginas, se esconde. ¿Y qué hizo Cristo? Pues Cristo no se escondió. Fue a Jerusalén, allí le prenden y allí le matan. Y de hecho, fíjate, en paralelismo contrario al de Adán, igual que Adán se tapa, a Cristo le despojan de todo, hasta de la ropa, ¿no? Indicando esto, que Cristo hasta esa humillación ha querido sufrir por nosotros. Nosotros le ponemos un paño de pureza en la cruz porque no tenemos mirada limpia, inocente, ¿no? ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Buscar culpables. Cuando Dios le dice, porque Dios que puede, no es que Dios pudiendo salvarnos nos quiera condenar, sino que pudiendo condenarnos nos quiere salvar. Y le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes? Dímelo. No dice nada. ¿Comiste del árbol? ¿Qué hace Adán? Dice, ha sido ella, ha sido Eva, ha sido la mujer que tú me diste. Y culpa a Eva y culpa a Dios por dársela. Se la dio porque estaba solo, para que no estuviera solo. Es decir, el pecado hace que busquemos, que nos pongamos máscaras para aparentar ser lo que no somos, para fingir que obramos como no hemos obrado, y además nos hace ver culpables a los demás. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Lo contrario. Cristo, que no tenía ninguna culpa, se hizo culpable por nosotros. Culpable. Y asumió la culpa, la carga de los pecados. Cristo no señaló a nadie, se dejó señalar. ¿Ves la diferencia? Esto es la verdadera humanidad, la de Cristo. La humanidad que trae el pecado es esta, la de Adán. Y esto es, ¿no? En la Iglesia, fíjate, no es un carnaval, más bien es una cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? Una llamada a la conversión. ¿Y qué es la conversión? Despojarse de lo que nos sobra. Para eso nos ayuda la limosna, el ayuno, la oración. Ya hablaremos de esto en cuaresma. Pero es así, ¿no? Es un despojo. A veces uno dice, ¡ay, todo lo que me falta para ser santo! Chico, chica, no es tanto lo que te falta como lo que te sobra. Esto es. Pero hay otra fiesta que se celebra justo inmediatamente antes de la cuaresma, que se llama el carnaval. La cuaresma es fiesta cristiana, el carnaval es una fiesta pagana, no es una fiesta de la Iglesia ni de Dios. ¿Y qué es el carnaval? Ponerse las máscaras. Te decía antes, ¿no? Sí, bueno, es disfrazarse inocentemente. Sí, bueno, ya, pero el carnaval viene de esto, ¿no? De que se ponía a la gente máscaras y ese día podían hacer un poco lo que quisieran sin que nadie les viera, ni como el desfase, ¿no? Esto es, ¿no? Lo que pasa es que en la medida en que el pecado se normaliza, ya se va a cara descubierta, ¿no? Pero son máscaras igual para que nos quieran. Y esto es, ¿no? Te decía antes, si no te catequiza la palabra de Dios, te catequiza el mundo. Nadie es tan libre. Y si no te libera la palabra de Dios, te esclaviza las ideologías, los pensamientos, las modas, ¿no? Si no vas por el camino de Dios, estrecho pero seguro, vas por otro, el de la perdición, que es ancho, ¿no? Y aquí se ve muy claramente, porque fíjate que Dios lo que nos enseña es a quitarnos las máscaras, mientras que la mundanidad lo que enseña es a ponerse las máscaras. Dios lo que nos enseña es a reconocer nuestra culpa, y lo que hace el mundo es a que busques culpables una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Son caminos, si te fijas, totalmente opuestos, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos? Que Dios te ha hecho bien, pero que estamos todos un poco rotos. Lo que a ti te pasa, me pasa a mí, y le pasa a tu vecino, y le pasa al otro, y al otro. Es decir, el corazón humano es el mismo, Dios lo ha hecho bien, pero tenemos esa herida
Y para eso necesitamos acoger la gracia para la conversión. Cada día, fíjate, cada día estamos en un combate que es espiritual, una batalla que no es por machacar a los demás, eso es propio del mundo, es una batalla por la conversión, no una batalla por quedar por encima, sino por la conversión personal. ¿Y cuándo me va a hacer Dios humilde? Bueno, Dios podría hacer lo que quisiera, pero lo que te da es ocasiones para que te hagas humilde. ¿Cuándo me va a hacer paciente? Te dará ocasiones para que midas tu paciencia. Y puedes revisarlas cada día. Es que no cambio, de la noche a la mañana no vas a cambiar, no vas a quitar lo que sobra, pero cada día puedes decir, voy a trabajar esta virtud de la paciencia, o de la humildad, o de la templanza, o la castidad, y voy a revisarla después a ver qué tal, y darle gracias a Dios, que te permite hacerlo, pedirle por los fallos perdón, y adelante, que mañana es otro día. Y esto es el camino que seguimos una y otra vez. Porque como vivas hoy, vas a reaccionar mañana. Eso no se improvisa. Como tú vivas hoy, así vas a hacer mañana. No tengas, pero vamos, duda ninguna. Y aquí es donde te iba a poner el ejemplo de algo que nos tiene muy compungidos aquí en España. Te lo cuento por si no eres de aquí de España, y un saludo también para los que nos escucháis desde otros países, especialmente desde los países hispanos. Y bueno, el pasado 18 de enero de este año, 2026, tuvo lugar pues aquí cerca de Córdoba, en un pueblito que se llama Adamuz, al paso del tren de alta velocidad, un accidente muy grave, se ha cobrado la vida, me parece, todavía hay personas en el hospital, pero a día de hoy de 45 personas. Muy grave por un fallo en la vía, y bueno, pues muy duro, ¿no? Enseguida dijo el gobierno de España, vamos a hacer un funeral de Estado, que es un funeral laico, que uno lo ve desde fuera y es un rito totalmente sin esperanza, porque, señores del Estado, esto es lo que pasa por quitar a Dios, que no se sabe dar esperanza. No se sabe dar esperanza y al final ustedes pues no son mesías. No, eso es así, no son mesías y no pueden prometer la vida eterna, ¿no? Ni nada de eso. Y entonces, bueno, esos funerales de Estado que se han hecho otras veces son muy descorazonadores, parecen ritos masónicos, la verdad. Y entonces, pues se dijo de hacerlo en una ciudad española, en Huelva, una ciudad que es tierra especialmente mariana. Ahí está, la aldea del Rocío, la Virgen del Rocío. Y bueno, no hay iglesia, capilla en España, pero vamos, especialmente en el sur, donde no hay un cariño a la Virgen. Tierra de María, como dijo Juan Pablo II, o nos dicen la herejía española cuando nos ponemos a defender a María Corredentora, como en su día defendimos a la Inmaculada. Es que hay que entenderlo, es un lugar especial de María, España, ¿no? Ni herejías, ni que nos pongamos contra nada, no, es que es algo muy especial. Lo que la Virgen ha hecho en esta tierra fue la primera aparición y fue pues la Virgen María quien dio aliento y ánimo al apóstol Santiago en Zaragoza en la primera aparición. El caso es que se iba a celebrar en Huelva, en esa ciudad, porque la mayoría de víctimas eran de allí, ese funeral laico, pero ha habido familias que se han opuesto. Nosotros no queremos esto es tierra de María, nosotros no queremos un rito vacío, sin sentido, donde van los políticos a hacerse fotos. Vamos a hacer una misa, un funeral, como Dios manda. Y así que así ha sido, se ha suspendido el funeral laico para que veáis la importancia de dar testimonio y de tener convicciones fuertes de la fe, y que no te anden imponiendo cosas que no quieres. Y se ha hecho pues, una celebración para el que ha querido asistir de la Eucaristía, ¿no? Un funeral. Y en ese funeral ha habido algo pues tremendo que nos ha tenido a todos pues diciendo, qué testimonio, madre mía, qué testimonio impresionante, que ha sido el testimonio de Liliana Sáez, que es una mujer joven que perdió a su madre, perdió a su mamá, y allí subió junto con su hermano. Su madre falleció en el accidente, me dijeron que era cursillista de cristiandad, de colores, me lo dijeron, saludamos aquí a los amigos cursillistas,
Y bueno, dio un testimonio tremendo, lo podéis ver en redes sociales, estuvo 10 minutos hablando, todo el mundo allí llorando, se saltan las lágrimas de verlo, de verdad, a mí me ha pasado. Y decía, bueno, pues muchas cosas, yo destaco algunas, ¿no? La primera es, queremos la verdad, vivimos en la verdad y queremos saber la verdad. Lo segundo, estamos destrozados, tenemos muchísimo dolor por la muerte, por la separación, confiamos en el cielo, pero tenemos mucho dolor. Es así, es que la fe no es que no sufres. Y lo tercero es, tenemos esperanza. Aunque tenemos dolor, tenemos esperanza, porque se puede tener un dolor muy grande y al mismo tiempo esperanza. En Dios, que la quiere salvar, y en la Virgen María, como la gran intercesora. Y fue tremendo escucharlo, ¿no? Muy hermoso, y yo pensaba, esto es lo cristiano, esto es la fe, dolor pero esperanza al mismo tiempo, valle de lágrimas al mismo tiempo que certeza en que el Señor nos conduce a las verdes praderas. A mí me gusta mucho decir, lo digo en mi parroquia mucho, al final, como la última palabra sobre la vida la tiene Dios y sobre la muerte la tiene Dios, al final todo termina bien. Y si ahora no va bien, es que aún no es el final. ¿Sí? Al final todo termina bien. Si aún no nos va bien, es que aún no es el final. ¿Vale? Bueno, impresionante. Los cristianos no mentimos, ¿no? Si mintiéramos, pues diríamos, bueno, pues no hay sufrimiento, lo vamos a vencer. Pero claro, no podemos prometer eso, sería un engaño. ¿Quién promete que va a ir todo fenomenal? Las sectas, pero no somos una secta. Las campañas políticas también, por cierto, vienen aquí a decirte, todo va a ir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Eso con el coronavirus, ¿no? Se decía, ¿no? Son promesas falsas, solo Dios puede decir eso, no nosotros. Cristo no ha venido a salvarnos del sufrimiento, sino a través del sufrimiento. Esto es, ¿no? Pero nosotros, por esa herida que tenemos, porque el mundo está herido por el pecado, sufrimos, y cuanto más en las tragedias inesperadas, sufrimos. Sin embargo, la última palabra es de Dios, y a través de ese sufrimiento ofrecido, el Señor nos quiere llegar al cielo. Por eso dice, toma tu cruz, sígueme, el sufrimiento que no has elegido, que no puedes quitar y que te humilla. Al mismo tiempo que se estaba celebrando este funeral en Huelva, lejos de allí, no solo en la distancia, sino lejos con el corazón, en el Senado había una comparecencia del ministro de Transporte de España, Óscar Puente, pues para como dar explicaciones de la gestión, ¿no? Y bueno, aquello era un gallinero, una jaula de grillos, ¿no? Y ahí estuvo pues como 7 horas y tal, le gritaban, le decían, él decía, y bueno. Además es un ministro que en Twitter, que ya no se llama Twitter, ahora es X, ¿no? Pues también se dedica habitualmente a contestar de muy mala manera y a lanzar insultos, ¿no? Con lo cual, pues imaginaréis que no es hombre de comunión, ni es hombre de vamos a unir al país, ni vamos a... No es lo que tiene la ideología, que ciega y que divide, ¿no? Sea de un lado de otro, que me da lo mismo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que fijaros, ¿no? El ministro decía muchas cosas, pero dijo 2 especialmente dolorosas, ¿no? Decía, yo he gestionado muy bien y si ustedes piden que dimitan es porque me tienen envidia de lo bien que lo hago. Duro, Y duro, ¿no? Y lo de, bueno, he dormido 2-3 horas cada día, ¿no? Como estoy peor que las víctimas, sonó eso. Y claro, yo pensaba, ¿qué 2 modos distintos de vivir? ¿No? El de Liliana Sáez y el de don Óscar Puente. Y pensaba, estoy seguro que Liliana Sáez iría al Senado y diría lo mismo que dijo en el funeral de Huelva. Y haría llorar a sus señorías a los que tuvieran corazón. Y me pregunto si Óscar Puente sería capaz de ir a Huelva y decir eso que dijo, de que él trabajaba muy bien y le tenían envidia en ese funeral. En las tragedias se ve la talla humana y como decía, y a esto iba, no se improvisa, no se improvisa. Esto no va de buenos o malos. Todos, tú y yo también,
lo que nos sale del corazón por la herida que tenemos, es lo que le salió a Adán después de pecar, la soberbia, el buscar culpables, el hacernos y ponernos en el lugar de Dios, el señalar incluso a Dios. Pero la conversión, la humildad el camino de Dios hace, por su gracia, y nosotros colaborando con ella, que lo que nos salga es lo que le salía a Liliana Sáez, o lo que le sale a las personas santas y humildes, tantos testimonios de santidad cercana que tenemos, o a los santos ya canonizados que conocemos. Esto es, no va de buenos y malos, todos estamos heridos, pero ante eso podemos tomar la senda estrecha de llevar la cruz, hacernos humildes, ofrecer el dolor, pero tener esperanza y no andar buscando culpables, pero sí buscar la verdad. O podemos hacernos soberbios y dedicarnos a señalar a todo el mundo, sea en Twitter, sea en el Senado, sea donde sea. Esto es, ¿no? Y la buena noticia del Evangelio de las Bienaventuranzas, que lo hemos leído el domingo pasado, es que Dios, de los que se acuerda, es de los primeros. Y Dios, a los que sufren, les llama bienaventurados, a los pobres de espíritu, a los mansos, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los que trabajan por la paz, a los limpios de corazón, a los perseguidos por sufrir injusticia. De ellos es el reino de los cielos. ¿En qué lado quieres estar tú? Las decisiones que tomes hoy configurarán lo que seas mañana. Responder como Liliana no se improvisa. No es una cuestión que salga sola, es como vayas viviendo cada día, lo que elijas. Y responder como Óscar Puente tampoco se improvisa. Como vivas cada día, hoy vivirás los días mañana. Esto es continuo. Fíjate, en el Evangelio continuamente aparece esta decisión. ¿A quién eliges, no? Por ejemplo, cuando a Jesús le iban a crucificar, en el pretorio, Poncio Pilato, que era el que se lava las manos, sería como de lenguaje político que quiere una cosa y su contraria le parecen bien. ¿Y qué hace? Pues da a elegir, bueno, ¿queréis soltar a Barrabás, que es un asesino, o a Jesús? Y el pueblo, guiado, porque como te digo, el pensamiento libre siempre seguimos a alguno, guiado por el sumo sacerdote Caifás, que tenía malicia en el corazón porque se le acababa el chiringuito, dijo que crucifiquen a Jesús, elegimos a Barrabás. ¿Qué es elegir a Barrabás? Hacer a Cristo culpable. ¿Qué es elegir a Barrabás? Lavarse ellos las manos, ¿no? Es elegir el camino de la soberbia. Es, bueno, justificar el mal y seguir nosotros viviendo como vivíamos. Esto es elegir a Barrabás. Justificar el mal para que a nosotros no nos persigan. ¿Y qué es elegir a Cristo? Estar dispuesto a sufrir injusticias, estar dispuesto a que te señalen, sufrir, llorar, pero ir por un camino seguro, porque Cristo te llama bienaventurado y te quiere salvar. Pasa en la cruz es como un gran juicio y en el centro está Jesús y a los lados dos ladrones que están pagando con condena de sangre su delito, un delito penado en la ley de aquel tiempo con sangre. Y uno de ellos se hace soberbio y señala: Jesús, si eres tan bueno, si eres Dios, bájate de la cruz, si estás como nosotros. ¡Ja! Eso es como el que te dice, si al final todo el mundo es malísimo, el que es malo y se proyecta dice, todo el mundo es malo, los que van a la iglesia también. No, oiga, a los que van a la iglesia les puede salir lo que a usted, pero están escuchando para ponerse en un camino de conversión, ¿no? El otro ladrón se hace humilde y dice, no, este no es culpable, los culpables somos nosotros, y reconoce su culpa. Yo soy culpable, Señor, acuérdate de mí. Hace lo contrario al otro ladrón, lo contrario a lo que hizo Adán. Reconoce a Dios y se hace él culpable. ¿Quién hace esto hoy en día? Pues el que es humilde. La palabra de Dios, como ves, es profundamente actual, profundamente hablando a nuestro corazón. Te quiero terminar leyendo el inicio de la primera lectura que también leímos el domingo del libro de Sofonías, el capítulo 2.
Buscad al Señor, los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal. No mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Esto es palabra de Dios y esto es ser cristiano. Evangelii Random. Bien, hermanos, pues hasta aquí el podcast. Gracias por llegar al final. Continuamos la semana que viene. Otra vez, ya lo hemos retomado. Verdaderamente me alegro mucho. ¿Y qué decirte? ¿Qué contarte? Pues nada, solamente que reces por mí, que rezaré por ti y que te recomiendo un libro que me ha hecho mucho bien leer estos días. Es de Fabio Rossini, que me gusta mucho, un sacerdote italiano, que se llama El arte del buen combate. Ayuda mucho en esta batalla que te digo que es espiritual, pues a cómo combatir. Espero que te ayude y ánimo, adelante. Nos escuchamos en el próximo programa. Evangelii Random. Again.